Estaba sola llorando en mi habitación, observando varios objetos que me recordaban a ella y recordando los momentos que pasamos juntas. De repente, la puerta se abrió y él entró. Vivía a un par de casas de la mía y le tenía mucha confianza, pues ya lo considerábamos como parte de la familia. Y cerrando la puerta detrás de él, me dijo: «No es correcto llorar por otra mujer». No me gusta dónde va esto. Darme cuenta que él era homosexual fue lo peor que me pudo pasar, que me orilló a decirle a su papá lo que estaba sucediendo para no sentir que estaba sola lidiando con esto. Y acordamos en llevarlo a un lugar donde ofrecían la terapia de conversión. Después de horas en la carretera se detuvieron en medio de la nada, nos bajaron y nos formaron con las manos sobre la camioneta, como si fuéramos delincuentes. Únicamente había 2 mayores de edad. Por todo lo demás, eran adolescentes de secundaria y preparatoria. Putitos, nos decían, aquí los vamos a curar. Pues los secuestraron, ¿no? Su humor cambió, de ser alegre se volvió una persona taciturna que emanaba tristeza todo el tiempo. Mis ilusiones para que el tratamiento lo cambiaran se fueron desvaneciendo poco a poco. Cuando comenzó con los electroshocks, me di cuenta de mi error. Solo lo llevé una vez. Se abalanzó sobre mí. Sentí su aliento en la cara cuando lo tenía encima. Me sujetó los brazos con fuerza. Moví las piernas para tratar de zafarme de él, pero no pude. Le supliqué que se fuera, pero estaba inmovilizada. «Te voy a ayudar a cambiar», repetía. Lo sentí dentro de mí. Su aliento recorría mi rostro. Le supliqué que parara, pero no lo hizo. Su cuerpo se movía sobre el mío y sus brazos me apretaban. Me quedé inmóvil con la vista fija en el techo, esperando a que todo terminara. El segundo día el cura al frente pidió que bajara el Espíritu Santo porque no solo estábamos enfermos, sino también poseídos. Algunos niños se desmayaron y 2 se convulsionaron cerca de mí. En ese momento comprendí que estaba haciendo un exorcismo para quitar la homosexualidad. Si hubiera sabido lo que sé ahora, nunca lo hubiera llevado a vivir ese infierno. Terapias de conversión. No puede ser, muchachos. No lo quería volver a ver jamás, pero al poco tiempo, mis peores miedos se hicieron realidad. Estaba embarazada. En ese momento, en lo único que pude pensar fue en terminar con mi vida y con la del ser que crecía dentro de mí. Pues nadie tendría que pasar por eso, nunca, jamás, y menos por ser, simplemente por existir. Me sorprendió cuando llegué al punto de los electroshocks, no me lo esperaba. Y no alcanzo a dimensionar cómo puedes manejar la culpa de haber autorizado una terapia que involucre electroshocks, que va a tener consecuencias irreversibles. Este tipo de cosas tan oscuras solo se acaban cuando las llevamos a la luz. Esto es una persona que vivió una pesadilla terrorífica y que nos está contando que más personas viven esas pesadillas. Todos tenemos el derecho de ser libres y de ser aceptados tal y como somos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este diálogo, Terapias de Conversión, una realidad en tiempos de pandemia.
Las mal llamadas terapias de conversión o esfuerzos para corregir o suprimir la orientación sexual e identidad de género son tratos crueles, inhumanos y denigrantes que incluyen métodos como lo son las terapias de conversión, la privación ilegal de la libertad, violaciones correctivas, electroshocks, exorcismos y medicalización forzada, por nombrar solo algunas tácticas para curar algo que desde hace décadas dejó de considerarse una enfermedad. Sus principales víctimas, por supuesto, son las y los jóvenes LGBTI+, generando un daño irreparable en su salud y su persona. El día de hoy, 17 de mayo, en todo el mundo conmemoramos que la Organización Mundial de la Salud retirara del diagnóstico de enfermedades mentales a la homosexualidad, y recientemente lo ha hecho con la transexualidad, reconociéndola como una variante más de la sexualidad humana. Y es por ello que el día de hoy, desde YAG, hemos invitado a personajes clave ante la respuesta de este fenómeno. Nos acompañan la Delegación General de Quebec en México, la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco, la Agencia contra el Delito UNODC, quienes estarán todas y todos ellos compartiendo e intercambiando experiencias y buenas prácticas desde su quehacer institucional para hacer frente a esta problemática. Mi nombre es Iván Tagle y yo soy director de YAG México, organización encargada de la defensa de los derechos de nuestra comunidad en todo el país. Y para mí, en realidad es un verdadero honor presentarles a la siguiente aliada que nos ha demostrado en los últimos años que no se necesita ser la causa para defenderla. Una aliada con la que hemos construido y entablado diálogos entre contrapartes de México y Quebec y con la que hemos y realizaremos importantes acciones durante los siguientes meses, ¿no? Con ustedes, la delegada general de Quebec en México, Stephanie Allard, quien nos compartirá cuáles han sido las buenas prácticas que desde Quebec pueden visibilizar en torno a las terapias de conversión. Delegada, muchas gracias por acompañarnos en este día. Es todo suyo este espacio. Muchísimas gracias, Iván. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Y bueno, obviamente antes de comenzar quisiera, como siempre, agradecer a esta invitación del equipo de YAG México y especialmente, bueno, a ti, Iván, realmente siempre un gran placer para la delegación, pero también para mí personalmente de poder colaborar con personas tan motivadas y tan comprometidas como todos ustedes. Entonces, muchas gracias. Bueno, la defensa, la protección de los derechos de la comunidad LGBT+, constituye una prioridad para el gobierno de Quebec, tanto en Quebec, pero también en nuestra acción internacional. Y hoy soy muy orgullosa de poder conmemorar con ustedes el Día Internacional de la Lucha contra la homo, les y transfobia, ¿no? Y este tipo de actividades y de intercambios nos recuerdan el carácter inclusivo que une a nuestras sociedades y también nos motiva, yo pienso, por lograr que esta fecha sea recordada y celebrada todos los días y no solamente hoy, mediante nuestras acciones cotidianas para promover y asegurar el respeto de todos los miembros de la comunidad LGBT+. Bueno, ahora sobre las terapias de conversión, que es la temática de la cual quisiéramos hablar un poco más hoy, es necesario recordar que la pandemia ha traído desafíos muy importantes para todos, todas, todes, y ha tenido efectos negativos, especialmente en ciertos grupos vulnerables como es la comunidad LGBT+. Y en este sentido, el año 2020 estuvo lleno de retos, pero también fue un año, y eso me alegra mucho, un año de logros, particularmente en materia de la lucha contra las llamadas terapias de conversión. Y de hecho, en julio y en diciembre pasado, la Ciudad de México de una parte y la provincia de Quebec por otra parte, aprobaron respectivamente una ley para prohibir las terapias de conversión y así dar un paso más allá al respecto de todas las identidades y expresiones de género. Y es un paso que es sumamente importante por varios motivos, pero para darles un ejemplo que es muy concreto, según un estudio presentado en el 2018 por la organización Alliance Arc-en-Ciel, y en ese año había aproximadamente
10 organizaciones que hacían la promoción de estas prácticas de conversión en Quebec. Entonces, es indispensable seguir realizando acciones que promuevan la seguridad y la integridad de la comunidad LGBT+, y que fortalezcan la conciencia colectiva sobre la eliminación de las terapias de conversión. Y bueno, es por ello que en marzo de este año, en el marco del mes de la francofonía, la delegación de Quebec en México decidió sumar esfuerzos con IAG México y con IGID. Y IGID es la Alianza Internacional Francófona por la Igualdad y las Diversidades, para organizar un panel internacional que se llamaba Terapias de Conversión, un problema mundial, diálogo entre contrapartes de Quebec y de México. Y el objetivo de este diálogo era de intercambiar buenas prácticas y compartir las perspectivas de diferentes expertos y expertas de Quebec y de México sobre las terapias de conversión en los ámbitos gubernamental, académico y de la sociedad civil. Y en Quebec, la ley aprobada en diciembre pasado para prohibir las terapias de conversión es conocida como el Proyecto de Ley 70. Y bueno, en unas palabras, las acciones concretas establecidas en esta ley se pueden dividir en dos frentes. En primero, se enfoca en el reconocimiento explícito de que las terapias de conversión van en contra de los derechos fundamentales establecidos por la Carta Quebequense de los Derechos y Libertades de las Personas. Y en segundo lugar, se enfoca en la modificación del Código de Profesiones con el fin de asegurar que todo profesionista, sin importar su sector de actividad, tenga prohibido ofrecer terapias de conversión. Y además, el proyecto de ley 70 prohíbe la firma de contratos gratuitos o remunerados a cambio de un servicio de terapia de conversión. Pero bueno, sin embargo, pese a estos importantes avances, todavía quedan muchos retos por enfrentar, tanto en Quebec como en México. Y es necesario ir más allá, yo pienso, de la vía punitiva de estas leyes y de considerar también diferentes maneras de ofrecer una reparación de daños a las víctimas e incluso una cierta justicia reparativa, ¿no? Y también es importante que las organizaciones de la sociedad civil puedan tener acceso a mayores oportunidades de financiamiento para llevar a cabo campañas de sensibilización en medios rurales y religiosos, obviamente. Además, es muy importante de subrayar la necesidad de ir más allá en las investigaciones realizadas sobre las terapias de conversión enfocadas en cómo ayudar a las víctimas de estas prácticas. Entonces, hay muchos elementos de los cuales yo pienso que para tener una acción efectiva, humana, se tienen que considerar, ¿no? Les invito entonces a revivir estos momentos, intercambios muy enriquecedores entre las contrapartes de Quebec y de México, mediante el video que está disponible en nuestras redes sociales, y a nutrir estas reflexiones mediante sus comentarios y puntos de vista. Y antes de concluir, me gustaría solamente anunciarles un nuevo proyecto que me llena de orgullo y de emoción, en el que colaboramos de nueva cuenta con IAG México, y se trata de la 7ª edición del programa Fortalécete LGBT. Y hace ya 3 años que la Delegación General de Quebec aquí participa en este proyecto que yo creo es muy inspirador, con ponencias para los diferentes participantes. Y este año, gracias a nuestro Ministerio de Relaciones Internacionales de la Francofonía de Quebec, tendremos el gusto de poder apoyar la edición del programa Fortalécete 2021 y de contribuir a formar y a brindar herramientas a 6 jóvenes y futuros líderes que velarán por el respeto y la protección de los derechos de la comunidad LGBT+ en México. Entonces, termino aquí. Les invito a seguir nuestras redes sociales y las de IAG México para descubrir los detalles de esta convocatoria que estaremos publicando en las próximas semanas. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Merci beaucoup.
Muchas gracias, delegada, por estas palabras y por supuesto que estamos seguros que todo nuestro equipo de comunicación en este momento, en esta transmisión, estará posteando estos videos de estas grandes intercambios de experiencias entre Quebec y México. Por favor, no dejen de verlo y por supuesto estén atentos a la convocatoria que lanzaremos de la mano con la delegación para este programa de Fortalécete. Muchas gracias por sus intercambios de experiencias y bueno, pues ahora desde el trabajo y la mirada de un gran aliado que ha sido una agencia que nos ha abierto las puertas y que nos ha ayudado a poder incidir directamente en las personas profesionales de la salud mental en esta temática. Gracias a esta agencia, el tema de ECOSIG ha sido muy visible en nuestro país y también los esfuerzos que hemos realizado en conjunto han podido cruzar nuestras fronteras, ¿no? Y ser un verdadero ejemplo a nivel internacional respecto a los instrumentos que hemos creado en conjunto. Y por ello nos acompaña el día de hoy el especialista en derechos humanos y que es parte, por supuesto, de esta oficina UNODC México, Edwin Cantú, quien nos hablará sobre cuáles han sido las buenas prácticas que desde esta agencia pueden visibilizar en torno a las terapias de conversión o los ECOSIG. Todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Iván. En principio, muy buenas tardes a todos, todas, todes quienes están acompañándonos en esta transmisión. También saludar a las y los colegas con quienes integra este panel. También muchísimo gusto y qué bueno coincidir en estos espacios porque la verdad son importantísimos para continuar impulsando temas que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de la población LGBTI, ¿no? Y justamente en el marco de este día, el 17 de mayo, pues es importantísimo posicionar esta temática para continuar impulsando en la visibilización de temas, particularmente, en este caso por la mesa, temas que están relacionados con la eliminación de todos los esfuerzos para corregir la orientación y para corregir la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? La pregunta concreta es cuáles son algunas de las buenas prácticas que hemos desarrollado. Bueno, y en esta materia la verdad es que hemos pensado en aportar dos esfuerzos grandes que hemos hecho en la materia. Y claro, aquí me permito de una vez adelantar la respuesta. Estos dos esfuerzos los hemos ido consolidando a través del apoyo de YAG y de muchas organizaciones aliadas que se han ido sumando, ¿no? Entonces, en principio me gustaría exponer una de estas grandes buenas prácticas que tenemos para eliminar los temas que están relacionados con las terapias de conversión. Tiene que ver con la elaboración de la guía para profesionales de la salud mental con la intención de orientarlos respecto a qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de terapias de conversión, ¿no? De hecho, la guía para la eliminación de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, la guía contra los ECOSIG, fue un esfuerzo que trabajamos en conjunto con ustedes mismos, con YAG, así como de la mano con Warner y con la UNAM, quienes también han estado apoyando sobre esto. Que esto, bueno, también es parte de una buena práctica chiquita que ahorita vamos, bueno, ni tan chiquita, pero que ahorita vamos a comentar, ¿no? La guía como un instrumento es un instrumento fundamental que está completamente relacionado con la temática y que desagrega información concisa y concreta de puntos clave que están relacionados con qué son las terapias de conversión, cuáles son sus efectos negativos, ¿no? También desagrega temas sobre por qué es importante dejar de lado los estereotipos y los prejuicios que consideran que la orientación sexual e identidad de género es una enfermedad, porque eso no lo es, ¿no? Justamente desagrega como este recuento histórico de cómo hemos evolucionado en cuanto a los sistemas de salud para dejar de clasificar estas categorías como si fueran enfermedades, porque en realidad, reitero, no lo son, ¿no? Entonces, la guía va desagregando estos temas, hace un hincapié importante en desagregar qué son los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, que de alguna u otra forma ya los hemos planteado previamente. Tienen que ver con que población LGBTI, con énfasis en niños, niñas, jóvenes, de alguna u otra forma están involucrados o los someten a espacios en los que tratan de corregir o curar su orientación sexual a una que esté
predeterminada como la heterosexual, ¿no? Entonces, este tipo de desglose sobre qué son las terapias de conversión también lo desagrega la guía, y particularmente estábamos pensando en el desarrollo de este instrumento en que sea un documento de lectura fácil que permita tanto a la población general, pero también a las personas especializadas en la salud mental tener el entendimiento de estos procesos y también las consecuencias de ello, ¿no? También la propia guía desagrega temas que tienen que ver con, bueno, vamos a rechazar todo lo que implica la terapia de conversión, pero como propuesta vamos a incluir conceptos relacionados a las terapias de aceptación o terapias que estén basadas en el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, básicamente es un documento que desde Naciones Unidas en colaboración con JAG, Warner y UNAM hemos impulsado y lo ponemos en la mesa como un primer gran esfuerzo para hablar acerca de qué son los ECOSIGs, identificarlos y hacer una propuesta real sobre la necesidad de tener terapias de aceptación y de esfuerzos desde la salud mental que tengan que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas LGBT, ¿no? Eso es un gran primer documento, un gran referente que hemos trabajado y que de alguna u otra forma hemos impulsado desde el 2019 que venimos trabajando estos temas de la mano con estos aliados y aliadas, y que el día de hoy, a 2021, el tema no ha acabado, el tema continúa, seguimos en el tema de impulsar la conciencia o la sensibilidad sobre qué son los ECOSIG y qué es lo que implica, ¿no? El daño que tienen en las juventudes, ¿no? Entonces, una primera buena práctica me sentaría en resaltar este documento que hemos colaborado. Este documento es de difusión gratuita, lo pueden justamente conseguir, o bueno, lo pueden justamente descargar más bien en páginas de internet, en las redes sociales de JAG y en las propias redes sociales de UNODC-MX en Twitter, ¿no? Y es un documento de difusión libre. La verdad es que mientras este documento llegue a más personas, por nosotros mejor. Es justamente lo que estamos tratando de impulsar en el marco de una campaña más amplia que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de todas las personas sin dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, un gran primer esfuerzo está consolidado en el tema de la guía. Junto con pegado, yo lo pondría en esos términos, la guía, para poder tener un mayor impacto, un mayor alcance, la hemos trabajado en el marco de una campaña específica a partir del hashtag Justicia Sin Discriminación, en la cual también hemos colaborado de cerca con JAG, con la UNAM y con Warner, y haciendo mucho énfasis en que hemos también empezado a generar contenido a través de redes sociales como para generar esta difusión de los mensajes que hagan hincapié en que las terapias de conversión no son normales, no deberían tolerarse y que es una práctica que está fuera de todo marco de respeto a los derechos humanos. Afortunadamente hemos tenido bastantes participaciones de bastantes aliados y aliadas de la esfera pública, de artistas, de la sociedad civil, y esperamos que continuemos en el marco de esta campaña, y seguramente así va a ser este año. Vamos a continuar impulsando todos los temas que tengan que ver con el posicionamiento, no solamente de la guía, sino de estos mensajes, ¿no? Que la población que necesite leer que una terapia de conversión no es normal, que lo lea, lo reconozca y entienda o sepa que existen otros procesos que sí están apegados al respeto a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, en un primer momento, a mí me gustaría resaltar como una buena práctica esto, ¿no? Tanto la guía como la campaña que hemos trabajado desde el 2019, 2020 y que continuaremos trabajando en este año 2021. Otra gran buena práctica que me gustaría también resaltar es el tema de este mismo insumo de la guía. A nosotros como Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y particularmente a nosotros como programa de prevención del delito y de la violencia, nos ha servido como un insumo que nos permite presentarlo ante las autoridades de los sistemas de seguridad ciudadana, ¿no? Si bien la guía está pensada específicamente para personal, para la población en general, pero en énfasis al personal del sector salud, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, personas que tratan con temas de salud mental, este insumo también nos ha servido para capacitar y presentar conceptos, ideas, propuestas nuevas, incluso a personal de los sistemas de seguridad ciudadana. En mi experiencia, y se los comparto también, me ha tocado llevar a cabo jornadas en las que justamente presentamos la guía a personal que integra las instituciones policiales, y vaya, aquí también vamos tocando temas que vienen incluidos en el contenido temático del documento, ¿no? Resaltamos
conceptos de derechos humanos, resaltamos el principio de igualdad y no discriminación, y también incluso, esto vale muchísimo la pena resaltarlo en estos espacios, que parece que hay todavía un desconocimiento incluso de personal del servicio público, y en este caso del personal policial, con respecto a los conceptos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que de hecho estos lo podemos rastrear, los podemos tomar directamente de la guía, ¿no? Entonces, nos ha servido como para apoyar en la presentación de esta información y que también en aras de que podamos generar más esfuerzos de capacitación con personal policial, ¿no? Claro. Y aquí también hago este hincapié en que nos ha servido para presentar el tema de, ok, ya sabemos que las terapias de conversión son un problema, ahora lo que sigue es cómo los vamos a investigar. ¿Cómo vamos a tener una canalización a un chico o chica o que se nos acercan y tenemos información de que se están viviendo un proceso de terapia correctiva, ¿no? Entonces, este tema también es bastante importante. Lo vamos a ir trabajando más a profundidad de la mano de Yaj, Warner, el OMAM y otros aliados, ¿no? Como comento. Me gustaría centrar esto, ¿no? Como unas 2 grandes buenas prácticas que hemos estado tratando de impulsar desde Naciones Unidas, ¿no? Y nuevamente, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos la participación. Aquí Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a esta agencia que en verdad han hecho un gran trabajo. Por supuesto, para nosotros es importante seguir empujando y visibilizando estos grandes esfuerzos de la mano con COPRED, la UNAM, Warner, ¿no? Ha sido realmente una práctica importante y que nuevamente seguro nuestro equipo está posteando en este momento, por favor, en todas nuestras redes, el documento para que sepan dónde está y por favor, úsenlo, llévenlo a sus universidades, hagamos bonito documento que está mostrando Edwin. Muchas gracias. Y pues bueno, siguiendo en esta mesa, quiero comentarles que también tenemos a un gran aliado y quiero reconocer el trabajo que han hecho desde su dirección, ¿no? La Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, porque en verdad el último año nos sentimos muy acompañados. Desafortunadamente asesinaron uno de los chicos, Jonathan Santos, y que tuvimos que incluso estar ahí en territorio compartiendo, y básicamente pudieron lograr encontrar a quien ejecutó esta acción, ¿no? Y eso para nosotros ha sido impresionante porque en un país donde nuestros números de impunidad son tan elevados, encontrar justicia no es nada fácil y atrás de esas acciones y actividades también hay personas, hay aliados como lo es Andrés Treviño, quien es el titular de la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco, y quienes también han estado muy atentos y atentas respecto a las problemáticas que se viven en el Estado en torno a las terapias de conversión y ECOSIG. Desde el trabajo y la mirada entonces del Gobierno de Jalisco, ¿cuáles han sido las buenas prácticas que a través de su Dirección de Diversidad Sexual pueden visibilizar en torno al tema de los ECOSIG? Con ustedes, Andrés Treviño. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Iván, por la presentación y a Yaj por la invitación y la generación de estos espacios que son muy importantes para seguir profundizando en el entendimiento del fenómeno de la violencia de los ECOSIGs, ¿no? Que quizá ya pasamos esa primera barrera que les tocó a ustedes como Yaj romper, donde la gente ni siquiera sabía que estas cosas existían, ¿no? Ahora ya más personas reconocen, pero aún no se imaginan cómo son, ¿no? Entonces, profundizar a través de estos diálogos y a través de los testimonios que como organización han documentado y demás, es muy importante para que podamos actuar frente a los ECOSIGs, porque si bien está pues esta agenda legislativa, ¿no? De la prohibición o de la tipificación de un delito de ECOSIGs, como ya sucedió en la Ciudad de México, en el Estado de México, hay toda otra parte que corresponde más al gobierno ejecutivo, que no necesariamente se resuelve con la aprobación de una ley, ¿no? Tiene que haber mecanismos de seguimiento, tiene que haber otra clase de acciones que desde los gobiernos, en este caso estatales y municipales, se tengan que llevar a cabo, y que si las personas, los operadores de justicia no entienden las dimensiones de estos fenómenos, no conocen cómo son, ¿no? Pues va a ser imposible, ¿no? Porque sabemos que nunca vas a llegar a un lugar en el que en la puerta diga
bienvenido, aquí hay terapias de conversión, ¿no? Claramente las personas que llevan a cabo estas prácticas, pues tienen muy identificadas las formas para operar al margen de la ley, y es interesante que podamos reconocer eso, ¿no? Saludo también con mucho gusto a la delegación de Quebec, quienes han hecho un trabajo muy valioso en México, y definitivamente a UNOC, un ODC, que teníamos acá nosotros la guía también como manual de cabecera, y es un trabajo que nos ha facilitado también mucho avanzar al respecto. Yo identificaría las buenas prácticas del gobierno de Jalisco acotándolo, ¿no?, al gobierno ejecutivo, reconociendo que hay una iniciativa presentada en el Congreso que no se ha aprobado, ¿no? Ya se aprobó en comisiones, pero no ha pasado ese pequeño gran salto que es aprobarse en el Pleno. Pero independientemente de que no exista una legislación específica sobre los ecocids, hay otras características en estas violencias que sí están ya catalogadas en otros delitos, ¿no? La tortura, violaciones a derechos humanos, ¿no? O todo lo que sucede dentro del marco de la legislación para la rehabilitación de adicciones, que fuera de los ejemplos donde los ecocids tienen una cuestión religiosa, ¿no?, o de grupo de lectura de la Biblia y demás, hay otro gran universo de los ecocids que sucede dentro de supuestas terapias de rehabilitación para drogadicción y alcoholismo, que sí tienen un marco normativo que muchas veces es poco observado, ¿no?, que es poco cumplido, y que poner énfasis en cómo se dan las prácticas puede ser una vía de, pues, lograr el cese de estas prácticas, ¿no?, o sanciones a quienes las practican, sin que forzosamente tengamos que esperar a que haya una legislación aprobada. Particularmente en Jalisco, lo que hemos hecho, lo que yo considero una de las buenas prácticas más importantes, es tener un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de diversidad. Un protocolo de búsqueda que reconozca que estos secuestros, estas desapariciones suceden, y que suceden en el marco de una violencia por prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género. Particularmente hemos realizado 2 acciones de búsqueda en casos donde son las parejas quienes denuncian la desaparición de su novio o su novia, y no las familias, ¿no? Tradicionalmente se piensa que solo las familias pueden reportar una desaparición, y es importante que quienes nos escuchan sepan que no es así, y que si ustedes o alguien que conoce se encuentra en un proceso de terapia de conversión, no duden en hacer un reporte de desaparición a través de las líneas telefónicas o de la Comisión Nacional de Búsqueda o de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, porque eso, en la ausencia de una legislación específica, nos permite accionar, pues tal cual, mecanismos de búsqueda que, teniendo una perspectiva de diversidad, pueden iniciar por los centros donde ya se practican ciertas terapias de rehabilitación, ¿no?, que puede ser un paraguas que esconde otro tipo de prácticas. Este protocolo con perspectiva de diversidad lo que ha hecho es justamente eso, ¿no?, durante las acciones de búsqueda, acercarse a lugares que están reconocidos como centros que imparten terapias de rehabilitación, pero que a raíz de los testimonios de otras personas que no se han animado todavía a denunciar, sí podemos tener una perspectiva de qué está sucediendo. Estas 2 acciones de búsqueda que hemos llevado a cabo terminaron con la localización de las personas. En un caso sí la liberación, en otro no, pero ya por cuestiones, pues, de decisiones personales. Al final es importante que sepamos también, pues, que las víctimas son quienes pueden activar cualquier mecanismo jurídico, y esa sería como la primera buena práctica que yo reconocería. Y la segunda tiene que ver con la documentación. Desde la Dirección de Diversidad Sexual, en los últimos 2 años hemos documentado 6 casos de ecocids, 2 particularmente con mayor profundidad, que nos permiten no solo en las prácticas que se llevan a, ¿no?, profundizar sobre la legislación en adicciones, identificar las actas constitutivas de los lugares que los hacen, ¿no?, toda esta documentación que en cierto momento, si las víctimas acceden a dar un paso más, pues ya es un precedente muy importante que nos permite caracterizar este tipo de violencia. Entonces, independientemente del proceso político que seguirá esta aprobación en el Congreso, desde el gobierno ejecutivo estamos robusteciendo la documentación, el reconocimiento de que estas prácticas existen, porque además en Jalisco existen, han existido. Hace 10 años el gobierno de Jalisco las financiaba, ¿no? Y entonces romper esa inercia no es cosa menor,
pero estamos muy comprometidas y también muy respaldadas en la labor que está haciendo YAG y la demás serie de aliados. Entonces, solo para cerrar, recordarle a las personas que no duden en hablar de estos temas, no duden en acercarse a la Dirección de Diversidad Sexual si están enfrentando esta situación, porque podemos idear algún mecanismo que busque, según el caso concreto, ¿no? Localizar a la persona o garantizar pues condiciones de libertad y de plena conciencia en cualquier proceso que se esté llevando a cabo. Entonces, sí hay mecanismos, necesitamos que esos mecanismos se utilicen mucho más, necesitamos que las víctimas tengan la valentía de contar los testimonios, necesitamos encontrar un caso paradigmático de alguien que quiera llevar esto al Poder Judicial, y entonces, si alguien de que nos escucha está en el ánimo emocional y personal de dar estos pasos, pues que se sientan acompañadas y que cuenten con nosotras. Muchas gracias al director justo de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco. Gracias por esto que comenta. Por supuesto que es muy importante dar seguimiento a lo que dice. Desde la organización nos parece que es un primer muy buen ejercicio desde otro estado que está documentando algo que sin duda va a abonar a tener una respuesta y mirada distinta, ¿no? Respecto a lo que se ha estado proponiendo, y me parece que eso es lo importante, ¿no? Que se busquen muchas maneras, muchas formas para combatir este fenómeno, porque hay que resaltarlo, este fenómeno es complejo y una sola iniciativa de ley no va a parar el fenómeno, se necesita la suma de muchas acciones y muchas voluntades. Enhorabuena por este esfuerzo y desde nuestra organización seguiremos muy atentos, atentas y acompañando, por supuesto, estas prácticas. Ahora con ustedes quiero presentarles a una gran compañera, activista, amiga, aliada, confidente. Ella es Alejandra Paredes, quien es coordinadora de proyectos de esta organización y básicamente es quien nos está persiguiendo en todo momento para ser cada día mejores como organización. Me da mucho gusto que puedas estar acompañándonos este día y con mucho gusto estaremos escuchando desde tu experiencia, desde tu expertise en estos años con YAG, ¿no? ¿Cuáles han sido, pues, estas buenas prácticas y cuál ha sido el contexto de las terapias de conversión? Recordemos que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra la Homo-Lesbo-Transfobia a partir de que la OMS sacara a la homosexualidad de su diagnóstico de enfermedades mentales. Alejandra Paredes, todo tuyo este micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, querido y admirado Iván. Muchísimas gracias también, me permito mencionar a todas las personas que están aquí presentes, que nos están acompañando el día de hoy en este importantísimo ejercicio, sobre todo para nosotros desde YAG México, que bueno, es una de las causas que nos impulsan y son motor, ¿no?, dentro de nuestra organización. En ese sentido, me gustaría que pudiéramos comenzar viendo un video muy breve que puede dar cuenta un poco de lo que estamos hablando, para que allá en casita, todas las personas que nos pudieran estar viendo en sus dispositivos móviles o hasta donde llegue el arco iris, puedan igual como acabar de complementar todo lo que estamos escuchando y ya completamente comprender un poquito más el fenómeno, ¿no?, de estos ECOSIG o mal llamadas terapias de conversión. Entonces, bueno, vámonos al video y ahora en unos instantes regresamos. Desde el siglo pasado, la orientación sexual y la identidad de género, distintas a la heterosexual, dejaron de ser consideradas como enfermedades por las asociaciones médicas más importantes del mundo. Hoy se sabe que son variantes sanas y naturales de la diversidad humana. A pesar de estos avances, las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y más, siguen siendo víctimas de violencia simplemente por manifestar quiénes son y a quién deciden amar. Una de estas formas de violencia son los ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI. El argumento principal de los ECOSIG es que la homosexualidad y la transexualidad son enfermedades que pueden ser curadas. Estos esfuerzos se presentan en forma de sesiones psicológicas o psiquiátricas, pero también en forma de cursos o retiros espirituales, con alto grado de violencia emocional.
física y sexual mediante el uso forzado de medicamentos, abusos sexuales y privación ilegal de la libertad, entre otros. Por estos tratos crueles e inhumanos, los ECOSIG son considerados como tortura por organismos especializados dentro de Naciones Unidas. Es alarmante que muchas víctimas de los ECOSIG son menores de edad, ya que quienes ofrecen estas prácticas engañan a las madres y padres con la falsa promesa de que sus hijas e hijos cambiarán su orientación sexual o identidad de género. Estudios recientes demuestran que los ECOSIG tienen consecuencias muy graves y permanentes en las personas que son forzadas a acudir a ellas, como lo son baja autoestima, rechazo propio, aislamiento y hasta el suicidio. Los ECOSIG, además de ser un fraude comercial y ser considerados como tortura, son actos de discriminación contra las personas LGBTI. Es por ello que se debe legislar para erradicar este tipo de prácticas. UNODC se une al combate contra la tortura y todo tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia la población LGBTI. Muchísimas gracias al equipo técnico, igual que nos está apoyando a poder facilitar estos importantes espacios y que ya estamos haciendo el brinco hacia la tecnología. Y pues bueno, ya desde casa pudimos observar este increíble material que trabajamos de la mano de UNODC, que justamente nos acompaña el día de hoy en este panel. Y pues me gustaría comenzar comentando diciendo que pues nuestra organización ha sido pieza fundamental en la incidencia política en torno a estas iniciativas de ley presentadas tanto a nivel local como a nivel federal para, por supuesto, prohibir estas prácticas. Estas iniciativas fueron construidas de la mano de las voces de distintas personas sobrevivientes que componemos esta organización y que también hemos sido usuarios de esta organización. Y, por supuesto, también de la mano de grandes alianzas estratégicas que hemos logrado articular con instituciones como UNODC, que está aquí el día de hoy, como el COPRED, por supuesto, también como con el gobierno de Jalisco, organismos internacionales, academia, sociedad civil. Hemos logrado pronunciamientos explícitos y además, bueno, hemos realizado intercambios de buenas prácticas como con la Delegación General de Quebec en México, que también nos acompaña el día de hoy. Y pues todas estas sumas de esfuerzos han sido la materialización de los años de trabajo, ¿no? Luchando por estos pronunciamientos explícitos de estas instituciones, generando sensibilización en todo el país a través de campañas de comunicación también en transportes públicos. Vaya, hemos pintado de colores nuestra ciudad, hemos acompañado, por supuesto, a las víctimas, ¿no? Hemos generado espacios de diálogos en diversos espacios, en diversos países, como también platicábamos un poco en la mesa anterior, que por favor vayan a ver todos los materiales que se están compartiendo en esta increíble jornada. Hemos construido guías, como la que mencionaba también Edwin, y por supuesto manuales, investigaciones, y pues hemos perseguido a legisladores, ¿no? Incansablemente para que nos puedan escuchar nuestras voces de las personas que hemos sobrevivido a estas prácticas. Y pues durante los últimos años, lamentablemente, grupos religiosos conservadores han establecido como principal agenda la promoción e impartición de estas terapias de conversión, pretendiendo desarrollar la heterosexualidad en tan solo 4 meses, ¿no? Que es como de repente se están promocionando en las redes sociales. En diversos casos, estos grupos han sido financiados, como decía igual Andrés en su participación, por gobiernos locales o por congresos inclusive locales, ¿no? Lo que impactó, por supuesto, drásticamente en el aumento de casos de jóvenes sometidos a estos tratos. Y pues platicarles un poco que en el año de 2018 presentamos las propuestas de ley tanto en el Senado de la República como en la Ciudad de México. Y algunos de los principales rostros que enfrentamos fueron, por supuesto, la falta de denuncias, ¿no? O el registro de casos, que obedece, me gustaría plantear sobre todo 3 tipos de consideraciones, ¿no? La primera tiene que ver con, por supuesto, desafortunadamente, el nivel de impunidad que vivimos en nuestro país, lo que hace que solo 1 de cada 10 personas se atrevan a denunciar un delito, ¿no? Un delito en general. Entonces, la segunda podría ser la edad que las víctimas son sometidas a estos tratos, ¿no? Estamos hablando que hay muchos jóvenes, muchos menores de edad, y pues en su mayoría estos jóvenes menores de edad, pues por supuesto no desean denunciar a sus padres, ¿no? O es complejo que lo puedan hacer. Por supuesto que una denuncia hacia nuestra familia dinamita el objetivo que buscamos cuando compartimos quiénes somos y a quién amamos. Y pues el último factor que me gustaría poner sobre la mesa, la última consideración sería, por supuesto, la normalización de la violencia que existe desafortunadamente en nuestro país, ¿no?
Otro de los argumentos que compartimos también con diversos países ha sido la intervención de diversas instituciones religiosas argumentando su libertad de credo, discursos de terapeutas argumentando una limitación en su ejercicio profesional también hemos visto, así como diversas voces de líderes ex-gays que a través de la promesa fraudulenta de sanación logran lucrar con el dolor de sus víctimas, ¿no? Como bien vimos en el video, estas prácticas son fraudulentas, son charlatanería. Y pues bueno, afortunadamente nuestro país establece una libertad de religión siempre y cuando estas no constituyan un delito previsto en las legislaciones, ¿no? Entonces, por esta parte tenemos que existe una separación de la Iglesia y el Estado como concepto de laicidad, y siempre es importante tomar en cuenta esta parte para poder comprender entonces las legislaciones que se han colocado en nuestro país y alrededor del mundo, ¿no? Sobre esto me gustaría resaltar que nuestro país cuenta con una legislación para una ley federal para prevenir la discriminación por preferencias sexuales, así como una reforma constitucional que equipara los tratados internacionales ratificados por nuestro país en materia de derechos humanos y los coloca al mismo nivel que la Constitución política. Estamos hablando de principio por persona. Entonces, estos nos brindan elementos jurídicos necesarios para que justamente el año pasado en la Ciudad de México, para ser concretos, el 24 de julio, la Ciudad de México fuera la primera entidad de la República Mexicana en aprobar una legislación en contra de estas mal llamadas terapias de conversión, en contra de estos ECOSIG, ¿no? Y pues por supuesto, en ese sentido, es vital destacar que esta ley debe de comprenderse como solo un elemento más de distintas estrategias que nos permitan acabar con el fenómeno. Y pues de nuevo retomando las ideas anteriores, el tema de la impunidad, ¿no? Las barreras institucionales por los estigmas y la discriminación, por supuesto que hacen difícil configurar los delitos, pero una vez más reconocido el delito, nuestro gobierno entonces tiene la obligación de perseguirlo, ¿no? De prevenirlo, así como de trazar rutas que pudieran garantizar la no repetición de estos delitos ya tipificados. Entonces, bueno, ahora en nuestro país pues existe la posibilidad de aprobar esta legislación a nivel federal y pues nada, ¿no? Como organización dentro de YAG México estamos atentos al compromisos que también hemos realizado con nuestro gobierno para poder brindar la reparación integral del daño que algún día sufrimos las víctimas de estos tratos crueles, inhumanos y denigrantes y ahora sobrevivientes de esas terribles prácticas, ¿no? Me gustaría cerrar mi participación resaltando la importancia de mantener estos importantes diálogos y estos importantes espacios en el marco de estas fechas que son vitales para poder seguir impulsando el reconocimiento hacia nuestros derechos humanos. Pues nada, muchísimas gracias, Iván, por el espacio. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes. Me gustaría nada más brevemente comentar, por favor, que no se pierdan una de las siguientes mesas de impactos diferenciados que justamente recabará también algunos datos sobre estas prácticas y lo que hemos visualizado durante la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por este panorama y esta radiografía que nos das brevemente sobre esto. Y, bueno, por supuesto, agradecer siempre tu apoyo. Por favor, a quienes nos están viendo, ayúdenos a acabar con estas prácticas, empujemos todas las acciones que están haciendo desde organizaciones de sociedad civil, desde el gobierno, desde academia, para despatologizar nuestras identidades. Por favor, pongan el hashtag nada que curar y recordemos siempre estar atentos a nuestros derechos, a las legislaciones y sumemos siempre para que tengamos una respuesta efectiva ante estas violencias. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, delegada. Muchas gracias a la agencia UNODC, al gobierno de Jalisco, por supuesto, a las y los voluntarios de YAG, a todo el maravilloso equipo que conforma la delegación de Quebec. Y no olviden estar atentos a las redes sociales porque se viene el Fortalécete LGBT 2021. Tú si eres un joven